Juan Batareme. Él es especialista en defensa, licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, magíster en Relaciones Internacionales de Flaxo, profesor titular de la Escuela de Guerra Naval y Guerra Aérea, secretario académico del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, y autor del libro Un Mundo Ofensivo, el balance ofensivo-defensivo y las guerras de Afganistán, Irak y Chechenia. Bien, Juan, bienvenido. ¿Cómo estamos? Un placer como siempre. Gracias, buenas tardes, un gusto volver a verte y Igualmente. gracias a ustedes por la invitación. Juan, recién en este informe, ¿no? Hacíamos mención de lo que está pasando en el Donbass, hacíamos mención del avance en el sur del país y nos preguntamos todos si era justamente la premisa o el objetivo de Máxima ni bien comienza este conflicto bélico. ¿Por qué no Kiev? Ahí está el punto, primero el informe es muy completo. Entiendo que todos entendemos en este momento de que lo que pasó en las primeras 2 semanas era forzar la salida del gobierno de Zelensky. Sí. Y, si vos querés, en cierto sentido, la acción militar complementada con una acción política como era el retiro de Zelensky, o que los militares se hubieran dado vuelta y lo hubieran echado a Zelensky, podría haber evitado el costo que esta guerra tiene para Rusia. No sucedió eso y, dada la heroica resistencia que Ucrania planteó en ese momento, obligó a generar una serie de cambios. Entre esos cambios, pasar a la guerra de desgaste, pasar esa guerra de desgaste, como bien decían, la gana quien queda mejor parado. En este momento, Ucrania depende de Occidente, Rusia está dependiendo de sí sola. El problema es que si Occidente se involucra más, como bien pusieron ustedes en el informe, eso tiene consecuencias en las percepciones de Rusia. Y si Rusia dice, si esto ya es una guerra contra Occidente, ¿por qué no escalar un paso más? Y esa tensión se traslada a Europa, como vimos en la visita del primer ministro de Italia, el canciller de Alemania y el presidente de Francia en Ucrania en estos días. Bien. Ever, Alejandra. Sí, Juan, bienvenido, gracias por venir. Quería hacerte una consulta ya estrictamente en términos de la situación actual, digamos, más allá del análisis que vos bien hacías previamente. Digamos, ¿cómo analizás vos la situación actual en términos tácticos, militares y estratégicos también? Vos mencionabas recién esta idea de Rusia sola. En cierta forma, uno podría analizarlo de esa forma, pero también vimos cómo esta semana hubo una comunicación entre Putin y Xi Jinping. Ahí hay algunas hipótesis también de cómo en cierta medida esta guerra está reacomodando también las alianzas geopolíticas. Pero quería, antes de entrar en ese punto, que es un punto interesante de debate, saber tu mirada desde en términos tácticos. Digamos, ¿cómo ves la situación actualmente? Vos tenés 2 frentes de batalla. Uno, el que señalaban en relación a Ucrania y tratando de tomar simbólicamente Kherson y marcar una idea de acá estamos, y que Rusia, si avanza, tiene que cuidar la retaguardia, y eso es complicado desde el punto de vista de Ucrania porque tiene que diversificar esfuerzos, ¿no? Y el otro lado es el frente de Severodonetsk, que es una palabra bastante difícil de marcar, que es donde se concentra el grueso del avance. Suponemos que para terminar de desconectar a Ucrania del mar y transformarla en una nación mediterránea, ¿no? O sea, la mutilación de Ucrania uno podría pensarla como un hecho concreto. ¿Por qué? Porque tácticamente es muy difícil para Ucrania poder recuperar territorio a menos que se involucren los sistemas de armas que están pidiendo, que son concretos. Ellos empezaron la guerra pidiendo fuerza aérea, ahora están pidiendo básicamente artillería antibuque o misiles antibuques, artillería de largo alcance. Eso viene con distintos tipos de sistemas de guiado. Vos tenés cohetes que van desde 60 hasta 300 kilómetros. Dijeron que les iban a dar entre los de 60 y 80 kilómetros, pero el problema también es un problema de números, ¿no? Una vez que en el campo de batalla vos estás peleando, vos tenés que luchar con la logística y tenés que luchar con los números. Hasta el momento, en piezas de artillería, sobre todo piezas francesas, recibieron del orden de los 250. Han recibido tanques que tenían los europeos almacenados, pero no los tanques occidentales justamente, sino que reciben tanques que eran manufactura soviética o manufactura rusa, que estaban almacenados en los ex miembros del Pacto de Varsovia. Esos tanques tienen limitaciones, no son los mismos que los rusos tienen desplegados ahora, y sobre todo sistemas antiaéreos y sistemas antitanque que han sido muy efectivos, pero acá aparece el problema de los stocks. Tampoco es que tenían tanto stock como para poder sostener una guerra de desgaste donde Rusia tiene la capacidad por tren, esto es fundamental por la característica del conflicto, desplazar la cantidad de tanques que pueden desplazar y que pueden sacar de los almacenamientos. Más allá, después
veces hay una discusión acerca de si son tanques modernos, si no son tanques modernos. Vuelvo a lo mismo. A la larga, esos son esos partidos donde en realidad el que termina parado y el que termina un poco mejor es el que termina ganando o planteando victoria. Y ahora hay toda una discusión también en relación a qué es lo que vamos a considerar como victoria, porque lo cierto es que desde que empezó el conflicto y más allá de las expectativas de que Ucrania podía llegar a ganar, Rusia consolida toma de territorio y volver a una situación previa a la del 24 de febrero va a depender de lo que haga Occidente. Bueno, Juan, mucho gusto. Gracias por venir. La pregunta se centra más en qué pasa con Europa. ¿Qué crees que pasa con Europa? Porque, bueno, con el tema flujo de armas es bastante sintomático, sobre todo con Alemania, en entrega de armas a cuentagotas. Quizás por una especie de presión, oposición interna o distintas concepciones que siempre tuvo el gobierno alemán y tradiciones, sobre todo, del gobierno alemán en la relación con Rusia, pero también en relación a lo que pasó esta semana, este viaje de los 3 mandatarios que nombraste a Kiev y toda esta especulación de que le están pidiendo, sobre todo por las consecuencias que está sufriendo Europa de la guerra, le están pidiendo a Zelensky que negocie. También hay un frente en Estados Unidos, tomamos al referente Kissinger, de que están diciendo, bueno, Zelensky tendría que negociar una parte del territorio. ¿Cómo ves esa situación, ese frente que quizás no se identifica tanto con Estados Unidos, sino con otro político en este caso? Con tu pregunta podríamos pasarnos todo el programa hablando y es geopolítica pura. La agresión de Rusia contra Ucrania fue rápidamente leída como una forma de unificar y sacar de esa muerte cerebral que decía Macron en su momento a la OTAN y reactivó los mecanismos de la OTAN y puso en valor la OTAN y el rol que tiene en relación a Rusia. Hay 2 eventos que están sucediendo. El primero es que el 29 y el 30 de junio la OTAN va a discutir su concepto estratégico y vamos a ver si se consolida la tendencia de que la OTAN se expanda hacia el Indo-Pacífico. Hoy es muy importante esto. La OTAN tiene operaciones en el Océano Índico y eso posiblemente se traslade al Indo-Pacífico. Ese es el primer componente. El segundo componente es que vos tenés una discusión entre lo que podríamos llamar los atlantistas y los realistas continentales, ¿no? Los realistas continentales son aquellos que no están pensando en la guerra per se, sino cómo rehabilitar a Rusia en los términos que mejor le convengan a Europa. Y ahí están Francia, Alemania, Italia y otros actores que tradicionalmente vieron que los efectos en el continente se disparan primero en el continente. Por eso esos son los que más frecuentemente hablan de, bueno, hablemos de concesiones. ¿Qué es lo que tiene que conceder Rusia? ¿Qué es lo que tiene que conceder Ucrania? Y llegar a una situación donde todos encontremos una forma de terminar satisfechos, que esa es la única forma de lograr la paz. Cuando alguien percibe de que, bueno, o no puede y ya está, y el ya está se transforma en una solución de satisfacción. El problema es los atlantistas, y eso lo ves en un poco el discurso de Boris Johnson, que al poco tiempo también fue, y Boris Johnson dice, bueno, la victoria es que Rusia vuelva atrás al 24 de febrero, y obviamente ahí está Estados Unidos también, que tienen diferencias dentro del propio Estados Unidos, porque de Estados Unidos hoy depende gran parte de la entrega de armas. Entonces, Estados Unidos, cuanto más armas entrega, pero entrega armas de manera limitada, permite resistir, permite desgastar a Rusia, permite debilitarla en su alianza con China en el largo plazo, pero no logra una victoria decisiva. Dentro de los Estados Unidos hay posiciones mucho más activas en términos de entregar armas que le permiten a Ucrania ganar territorio. El problema es que si vos pones esas armas en el terreno, los rusos pueden decir, vos me haces esto, yo paso a otro tipo de ataque, a otro tipo de configuración. Y este es un debate dentro del propio Estados Unidos. La voz de la razón, Kissinger dice, señores, esta es una situación de grandes poderes. Si Biden no fuera Biden y si Putin no fuera Putin, posiblemente se tendrían que sentar ambos y esto sería una discusión de grandes poderes. ¿Cuál es el problema que tiene esto que yo estoy señalando, así que parece tan frío? Es que, por un lado, la guerra sigue generando víctimas en Ucrania y, por otro lado, es lo que vimos en el siglo XX, que en el siglo XXI es muy difícil de aceptar, pero es parte de la realidad de que los grandes poderes terminan armando el mapa de la geopolítica mundial, ¿no? Y eso es difícil de conciliar para una nación como la Argentina. Bien, Juan, Alejandra Eber, el dato político de esta semana sin duda tiene que ver con lo expresado por representantes de la Comisión Europea que estarían aceptando la candidatura
de Ucrania para integrar la Unión Europea. ¿Cuándo se decide finalmente esta posibilidad? La semana que viene, una cumbre en donde, en Bruselas. Zelensky, claro, el presidente de Ucrania festeja este apoyo. Y lo más llamativo, que el propio presidente de Rusia indicó que estaría aceptando justamente esta posibilidad. Compacto de voces, de audios, de testimonios y analizamos este tema. Let me start with Ukraine. The Commission recommends to the Council, first, that Ukraine is given European perspective, and second, that Ukraine is given candidate status. This is, of course, on the understanding that the country will carry out a number of further important reforms. ЕС не является военной организацией, военно-политическим блоком, в отличие от нас. Поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша позиция она последовательная, понятная, но мы ничего не имеем против. Это суверенное решение любой страны присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям. А дело этого экономического объединения принимать в свои члены новые государства или нет. Тепер ми за один крок до початку повноцінної інтеграції з Європейським Союзом. Маємо позитивний висновок Єврокомісії щодо кандидатства для України. І це історичний здобуток усіх, хто працює на нашу державу. Залишилось дочекатися рішення Європейської Ради наступного тижня. Bueno, allí, diferentes testimonios justamente haciendo mención a lo que decíamos, la posibilidad ya casi concreta de que Ucrania integre la Unión Europea, nada más y nada menos. Juan, Alejandra, Ever. Sí, yo quería preguntarte, Juan, justamente ligado a los audios que escuchábamos recién y esta posibilidad que sabemos que si bien expresa una voluntad, demanda muchísimo tiempo, hay una cuestión de adecuación también en términos socioeconómicos para que un país como Ucrania pueda integrarse a la Unión Europea, también en términos políticos, escuchamos a Macron estos días hablando al respecto, pero justamente en relación a esto y a lo que vos mencionabas en el cierre del bloque de la conversación anterior, quería señalar esta contradicción, este bloque que vos señalabas como doble bloque, ¿no? Los realistas, los atlantistas. Si incluso ahí el papel dentro de Europa no vemos como hay una suerte de fisura también que en cierta medida tal vez se estaría recomponiendo a partir de este próximo encuentro de la OTAN y de esta visita que hicieron los presidentes de Francia, de Alemania, de Italia y Rumania esta semana, ¿no? Digo, respecto a esto que decía Macron, ¿no? Por un lado decir no hay que humillar a Rusia, lo dijo hace poquísimos días, y posteriormente este gesto de ir a mostrar una visión o una lectura unificada de apoyo incondicional. Bueno, ahí está. El apoyo está, pero no está incondicional. Los dobles mensajes están, ciertamente. Por otro lado, es que Ucrania va a entrar a la Unión Europea. ¿Qué Ucrania? Pues la Ucrania que conocíamos me parece que no va a entrar. Ahora, la pregunta que tiene que ver con el ingreso a la Unión Europea es la reconstrucción de ese país, volverlo a poner como un país funcional en la economía global mundial, ¿no? Y va a haber una parte que va a corresponder a Rusia, que será absorbida o será independiente y tendremos una nueva nación europea, que eso puede ser un escenario. El otro escenario es esta Ucrania mediterránea que tiene una potencialidad económica grande, que en realidad ya la expresaba después de la guerra, pero que va a estar conectada por tierra, ¿no? Y a raíz de eso también ver cómo resolver la crisis de migrantes, etc. La Unión Europea significa como un respiro para poder seguir peleando, pero no trae en este momento y en esta situación respuestas y soluciones concretas, excepto que Rusia sepa y que el mundo sepa de que Ucrania no está sola. Es eso, tiene una carga simbólica y eventualmente va a tener una carga efectiva, pero a hoy es más simbólico que otra cosa. Una pregunta general que se la hago a todos los analistas que tenemos la oportunidad de hablar sobre este tema es, ¿se puede disputar hegemonía? Digo, estamos en una transición hegemónica entre poderes de Oriente y Occidente. ¿Se puede disputar hegemonía sin una guerra? No digo, no se puede ser mundial. ¿Es posible? Yo, porque no sé, me dedico a la historia, ¿no? Digo, los grandes cambios siempre estuvieron mediados por situaciones militares. En este caso, ¿qué te parece? El último cambio, esta es una pregunta de universidad, ya no vamos a aburrir a la audiencia, pero es excelente al mismo tiempo. El último cambio de polaridad fue sin una guerra, fue justamente por el colapso de la Unión Soviética. O sea, la llegada del momento unipolar, de lo que fue la unipolaridad, fue por el colapso de la Unión Soviética. La pregunta es si antes de que entremos en la segunda mitad del siglo XXI, vamos o no vamos a tener una guerra estructural
natural entre China y los Estados Unidos. Los historiadores como vos van a ver esto cuando ya pinten ganas, van a ver este momento como un momento de apertura en un contexto que está transicionando un mundo mucho más ofensivo y que posiblemente en no menos de 15, 20 años se cierre esa pata o esa puerta que se abrió con este conflicto entre China y los Estados Unidos en el Asia-Pacífico. Por eso las dos cosas están correlacionadas. Si hay un último minuto, yo te diría que lo que Estados Unidos desea de esta guerra es que Rusia se debilite, como lo dijo Lloyd Austin, el ministro de Defensa, se debilite de tal manera que no pueda lanzar otro tipo de operación militar así. ¿A quién afecta una Rusia debilitada en ese contexto de masas, de grandes poderes continentales y terrestres que hay en el Asia-Pacífico? A China, que China y Rusia estaban consolidando una alianza y están consolidando una alianza de cara justamente a los Estados Unidos. Entonces, esa es la pregunta tuya, tiene que ver con el futuro y el futuro, a menos por ahora, no parece promisorio. Gracias, Juan, por venir. Un placer.